Volví antes de tiempo porque quería sorprenderlos por Navidad. En cambio, encontré a mi esposa, Evelyn, llorando en silencio en el balcón helado, mirando las luces del árbol que habíamos puesto apenas la semana pasada. Dentro, mi hijo Dan reía, compartiendo el vino caro que yo había estado guardando con sus suegros, como si todo en el mundo fuera perfecto. Nadie sabía que ya había regresado. Pero allí, de pie entre las sombras, lo entendí todo de golpe. Antes de que saliera el sol, cambié todas las cerraduras de la casa y corté la calefacción de sus habitaciones. Mi nombre es Richard Peterson. Tengo 70 años, y así fue como empecé a recuperar mi vida. El viaje de pesca terminó un día antes. Un frente frío llegó desde el lago y nos obligó a regresar a la orilla. Mis amigos estaban ansiosos por volver con sus esposas, hijos y nietos. Yo, no tanto. Mi primera esposa, Marta, falleció hace casi 20 años, que Dios la tenga en su gloria. Y Evelyn, mi segunda esposa, bueno, nunca estuve del todo seguro de que me echara de menos cuando no estaba. Aún así, era Nochebuena. Una visita sorpresa parecía una buena idea. Tal vez ver una sonrisa sincera en la cara de Dan por una vez. Al tomar el camino de grava que llevaba a la casa del lago, mi corazón se llenó de orgullo, como siempre. Construí ese lugar no solo con el dinero que gané en 40 años de trabajo duro en la construcción, sino también con mis propias manos los fines de semana. Marta lo habría amado. Vertí todo en esa casa, todo en darle a Dan la vida que yo nunca tuve después de que mi padre nos abandonara. Quizás darle todo fue mi primer error. Entonces los vi. 2 autos desconocidos estacionados descaradamente junto a las escaleras del porche. Un Lexus nuevo, un BMW reluciente. Los autos de Víctor e Isabella Rossi, los suegros de Dan. La música retumbaba desde las ventanas de la sala, tan fuerte que se oía por encima del viento que silbaba entre los pinos. Y las risas, demasiado fuertes, demasiado confeadas. Estaban ahí sin avisar, otra vez. Muy propio de los Rossi. Siempre tratando mi casa como si fuera un hotel gratuito, convenientemente ubicado para cuando quisieran escapar de la ciudad. Apagué el motor y estacioné mi vieja camioneta detrás de los abetos cerca de la entrada. Una costumbre, supongo. Mantener algo de sorpresa incluso ahora. Una punzada de inquietud me recorrió el estómago. Debería haberlos llamado, avisar que volvía antes de tiempo, pero la idea de ver, solo por un momento, a la familia feliz que creía tener me hizo quedarme en silencio. Rodeé la casa hasta la puerta trasera de la cocina. Sabía que estaría sin cerrar. Dentro, el aire estaba cargado con el olor de carne asada, pero no era el típico pavo glaseado con miel de Evelyn. Era algo más fuerte, más elegante, y bajo eso se percibía un leve aroma a quemado. Entré sin hacer ruido a la casa que conocía como la palma de mi mano, pisando las mismas tablas de roble que había instalado yo mismo. Avancé despacio hasta el marco que conectaba la cocina con la gran sala. Las risas se oían más claras. Sofía, mi nuera, con su voz aguda y ese tono triunfal que siempre llevaba. Dan, mi hijo, con su voz más grave, riendo igual que ella, junto a los Rossi. Estaba a punto de salir y desearles una feliz Navidad cuando me quedé congelado. A través de la rendija de la puerta entreabierta, la vi. Evelyn, sola, en el amplio balcón que daba al lago congelado. El viento helado de diciembre agitaba los mechones grises de su cabello. Llevaba solo un cardigan fino, apretado contra sus hombros delgados, temblando. El brillo de las luces navideñas colgadas en la baranda iluminaba su rostro. Y vi las lágrimas, lágrimas silenciosas que se deslizaban por sus mejillas y desaparecían en el cuello de su suéter. Las secó rápido, con movimientos nerviosos, mirando las luces del enorme pino que yo había decorado apenas la semana anterior. ¿Por qué estaba ahí afuera, sola y congelándose? ¿Por qué lloraba en Nochebuena? Desvié la mirada hacia el interior cálido y brillante de la sala. Dan brindaba con su suegro, Víctor. Sofía se acurrucaba junto a él, riendo mientras su madre, Isabella, contaba una historia exagerada.
En la mesa baja de caoba había copas con vino tinto profundo, mi Chateau Margaux del 69, el que había reservado para una ocasión verdaderamente especial. Y un plato a medio comer con finos pasteles de esa carísima pastelería francesa del centro. Estaban de fiesta. Cómodos, felices, ajenos. Mientras la mujer que llevaba mi apellido temblaba a pocos metros, separada solo por un vidrio y un océano de indiferencia. Era como si ni existiera, como si no formara parte de su celebración. Mi corazón latía con fuerza, un golpe sordo en el pecho. Esa incomodidad fría se extendía, volviéndose hielo. Me quedé oculto tras la pared, escuchando. Solo está siendo dramática, como siempre. La voz de Isabella Rossi cortó las risas, aguda y cargada de desprecio. Déjala ahí afuera si quiere pasarse la Navidad haciendo pucheros. Honestamente, solo arruina el ambiente, ¿no creen? Esperé, conteniendo la respiración. Esperé que Dan la defendiera, que dijera algo, cualquier cosa, para proteger a la mujer que era la esposa de su padre. La mujer que había sido amable con él incluso cuando apenas la reconocía. Pero él solo soltó una risita incómoda. Vamos, mamá, no digas eso, murmuró, claramente evitando confrontarla. Luego cambió rápido de tema, preguntando a Víctor por su hándicap en el golf. Sofía ni siquiera disimuló. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Miró hacia el balcón, con los ojos brillando de malicia. Tu madre tiene razón, Dan. Hay gente que simplemente disfruta siendo miserable. No podía respirar. El aire se volvió denso, pesado. La ira no era ardiente ni explosiva, era fría, precisa, clavándose en mis huesos. Por fin lo entendí. Entendí por qué Evelyn estaba tan callada últimamente, tan ausente. Entendí las sonrisas forzadas, las falsas palabras de todo está bien. La estaban aislando. Mi hijo, mi nuera, sus padres, estaban aislando a mi esposa dentro de mi propia casa. La casa que construí con mi sudor, mi dinero, mis sueños. Y Dan, mi muchacho, aquel por quien había sacrificado todo, había elegido un bando. Eligió a la esposa bonita y manipuladora y a su codiciosa familia, antes que a la mujer que compartía mi vida desde que Marta se fue. No podía irrumpir ahí. No ahora. Gritar o enfrentarlos solo empeoraría las cosas para Evelyn. Les daría armas para pintarme como el viejo irracional. No, esto requería otra cosa. Algo calculado. Retrocedí sin hacer ruido, salí por la misma puerta por donde había entrado. El viento me golpeó el rostro, helado, pero no dolía tanto como el hielo que sentía formarse en mi pecho. Subí a mi camioneta y no miré atrás, hacia las luces cálidas que se escapaban de las ventanas. Esa noche, Richard Peterson no volvió a casa. Esa noche, Richard Peterson necesitaba un plan. Esa casa era mía. Las reglas eran mías. Y estaba a punto de recordarles exactamente quién mandaba. Al amanecer, conduje de vuelta desde la casa del lago. Mi casa del lago. Entumecido. La imagen de Evelyn temblando en el balcón ardía en mi mente. La risa fácil de Dan resonaba como una traición. No regresé a mi pequeño apartamento en la ciudad. Demasiadas preguntas posibles. Demasiada gente que podría conocer a Dan o a Sofía. En su lugar, encontré un motel cualquiera al costado de la autopista. De esos con paredes finas y luces parpadeantes. El anonimato me pareció apropiado. Sentado al borde de la cama dura, en una habitación con olor a tabaco viejo y desinfectante, la escena se repetía una y otra vez en mi cabeza. Las lágrimas silenciosas de Evelyn. Cómo se estremeció, casi imperceptible, cuando la voz de Isabella se coló desde dentro. La risa forzada de Dan cambiando de tema. La sonrisa triunfante de Sofía. No era solo cosa de esa noche. Esto venía gestándose desde hacía tiempo. Evelyn ya no era la misma desde hacía meses, más callada, más delgada, evitando mi mirada. Pensé que eran simples bajones del invierno, o que echaba de menos a Marta durante las fiestas. ¡Qué tonto fui!
Y Dan, siempre pidiendo algo. Un préstamo temporal para una inversión imperdible. Ayuda para cubrir un gasto inesperado. Un pequeño adelanto para un mejor coche. Siempre con una historia creíble. Siempre recalcando que era temporal, hasta que las cosas mejoraran. Y Sofía, con sus insinuaciones venenosas. Que la casa del lago era demasiado grande solo para Evelyn y para mí. Que quizás era hora de dejar que la nueva generación la administrara. Que los impuestos serían un peso para alguien de mi edad. Todo encajaba ahora. Un mosaico enfermizo de manipulación y avaricia. Para ellos, yo no era un padre ni un esposo. Solo una cartera con patas. Un obstáculo con una cuenta bancaria. Pero la ira sin pruebas era solo ruido. Necesitaba hechos. Números fríos, duros. Saqué mi portátil del maletín de cuero gastado, lo puse sobre el escritorio de fórmica barata y entré en mi cuenta principal, la vinculada a la empresa constructora que había vendido hacía 5 años. Mis finanzas personales estaban separadas, gestionadas principalmente por inversiones, pero le había dado a Dan una tarjeta adicional en esa cuenta hacía años, para emergencias. Y a Sofía también, cuando se casaron. Supuestamente para gastos del mantenimiento de la casa del lago. Casi nunca revisaba los movimientos en detalle. Confiaba en mi hijo. Otro error. Abrí los extractos de los últimos 6 meses. El aire se me atascó en la garganta. Página tras página mostraba un estilo de vida que ni yo mismo llevaba. Cargos en restaurantes con estrellas Michelin. $300, $400 por comida, a veces 2 veces por semana. Compras en Saks, Neiman Marcus, Bloomingdale's. Miles gastados en marcas que ni conocía. Claramente las compras de Sofía. Escapadas de fin de semana a Napa, Senoume, Aspen. $2 o $3,000 por hoteles, vuelos, comidas. Un cargo de $5,000 en Tiffany's el mes pasado. Probablemente por el cumpleaños de Sofía. Retiros de efectivo de $500, $1,000 a la vez, en cajeros cerca de los barrios más caros de la ciudad, y una vez cerca del nuevo casino que habían abierto junto al río. Pagos a un concesionario de autos de lujo. No el mío. El que usaban Dan y Sofía. ¿Estaban usando mi tarjeta para pagar el maldito leasing de su Lexus? Las fechas dolían más. Un cargo de 1.500 en ese restaurante de moda la misma semana que Dan me llamó desesperado por un supuesto problema con sus impuestos. Un viaje de $2,000 el mismo fin de semana que dijo estar trabajando horas extras. Empecé a sumar rápido, anotando en el blog del motel, 20, 30, $40,000 en apenas 6 meses. En cosas que no necesitaban. En mentiras. El impacto inicial dio paso a una ira fría, controlada. Me sentía el mayor idiota del mundo. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo mi propio hijo podía ser parte de esa farsa? El dinero dolía, claro. Ver mis ahorros gastados en tonterías dolía. Pero lo que más me destrozaba era el engaño. La facilidad con la que mentían. Con la que se reían, bebiendo mi vino, mientras mi esposa lloraba afuera. Apreté el ratón de plástico barato hasta que los nudillos se me pusieron blancos. No solo habían faltado el respeto a Evelyn. Me faltaron el respeto a mí, a mi trabajo, a toda mi vida. Descargué cada extracto, guardándolos en una memoria USB. Cada cargo, cada fecha, cada mentira. Ya no era cuestión de sentimientos. Era evidencia. Munición. Y pensaba usarla. Mirando los estados bancarios, con los números mezclándose por el cansancio, me recosté en la silla del motel. No era solo el gasto reciente lo que dolía. Era el patrón. Ahora que me había quitado la venda, lo veía claro. Esto venía de años atrás. Dan siempre parecía tener problemas de liquidez justo antes de cobrar alguna comisión grande. Necesitaba un préstamo puente. $5,000. Te los devuelvo el mes que viene, papá. El reembolso rara vez llegaba, o venía seguido de otra urgencia. Sofía también tenía su forma.
Más suave, más venenosa. Richard, ¿no sería maravilloso que los nietos tuvieran más espacio para jugar cuando vengan? Insinuaba, sugiriendo que mi apartamento no era suficiente. Oh, esta casa tan grande debe ser costosa de mantener. Quizá Dan podría ayudarte con el mantenimiento, insinuando mi incapacidad. Pequeños dardos. Pequeñas dudas. Siempre plantando la idea de que yo ya no servía. Y Dan, mi hijo, se lo tragaba todo. Cada vez que yo insinuaba que tal vez gastaban demasiado, él la defendía. Papá, no lo entiendes. Sofía necesita verse bien en sus eventos de networking. Oh, papá, consiguió una oferta increíble, no te imaginas. Me hacía sentir tacaño, anticuado, fuera de lugar. Y siempre terminaba dándole la razón a ella. ¿Cuánto dinero se me había escapado así, entre promesas vagas y culpa manipulada? Los 86.000 de los últimos 5 años eran solo la punta del iceberg. Estaba seguro. El panorama era nauseabundo. No se habían vuelto codiciosos de repente. Habían estado jugando una partida larga, desgastándome poco a poco, haciéndome sentir su salvavidas, mientras en secreto me despreciaban por seguir siendo el dueño de lo que creían suyo. Basta de lamentarme. La ira no arreglaría nada. El plan sí. Primero, asegurar el fuerte. Sabía que la casa del lago era mía, comprada y pagada mucho antes de que Evelyn llegara, y desde luego antes de que Sofía clavara sus garras en Dan. Pero después de ver su descaro, necesitaba confirmarlo en blanco y negro. De regreso a mi apartamento en la ciudad esa misma mañana, ignorando la luz parpadeante del contestador, fui directo a mi caja fuerte ignífuga. Debajo de viejos certificados de acciones y el joyero de Marta, estaba el sobremanila con las escrituras de la casa. Mi nombre, Richard Peterson, como único propietario. Claro. Indiscutible. Una ola de satisfacción sombría me recorrió el cuerpo. No podían tocar la casa. No legalmente. Aún no. Luego saqué mi testamento, el que había redactado mi viejo amigo abogado, Harrison, hace 5 años. Tal como recordaba, Dan, heredero principal. La casa, las inversiones, todo. El estómago se me revolvió al ver su nombre. Ese documento ahora parecía otra traición, una recompensa a su deslealtad. Eso debía cambiar de inmediato. Pero primero, debía recuperar mi casa. El amanecer apenas teñía el cielo de tonos grises y rosados cuando estacioné mi camioneta entre los árboles, oculta otra vez. La casa del lago se alzaba silenciosa, oscura bajo la luz temprana. Ningún coche en movimiento. Ninguna luz encendida. Dormían tranquilos, después de su pequeña celebración, sin saber que el suelo ya temblaba bajo sus pies. Me moví rápido, en silencio. Años en la construcción me habían enseñado a trabajar con eficacia, incluso en el frío. Tenía los nuevos juegos de cerraduras listos, de alta seguridad, comprados en una tienda especializada. Nada de lo barato de ferretería. Empecé por la puerta trasera, la misma por donde había entrado horas antes. Trabajé metódicamente. El cilindro viejo salió. El nuevo entró. Clic. Seguro. Luego la puerta principal, la pesada de roble que tanto le gustaba a Marta. Clic. Seguro. La del garaje también. Clic. Seguro. 3 cerraduras nuevas, con llaves solo para mí. Dentro aún olía a comida, vino y humo de cigarro. Repugnante. Pero me contuve. Fuego. Fui al termostato principal del pasillo. No apagué la calefacción del todo, eso dañaría las tuberías con ese frío. Pero la bajé considerablemente, a unos 15 grados, quizá 14 en la zona de invitados, donde seguro dormían los Rossi. Luego bloqueé los controles con un código solo mío. Que sintieran un poco de frío. Que se preguntaran por qué su comodidad se había esfumado. No era crueldad. Era control. Mi casa. Mis reglas. Mi temperatura. No me quedé más. No busqué a Evelyn. No miré el desastre en la sala.
Cada segundo aumentaba el riesgo de ser descubierto. Salí y cerré la nueva cerradura tras de mí, desapareciendo entre las sombras del amanecer. Fase 1 completada. Ahora venía la fase 2. De vuelta en el motel, con la débil luz del sol filtrándose entre las cortinas, me serví otra taza de café tibio y tomé el teléfono. Era hora de llamar a James Harrison. Jim y yo nos conocíamos desde hacía décadas. Había manejado todos los asuntos legales de mi empresa durante 30 años. Negoció la venta, los contratos, mi retiro. Era astuto, leal, de la vieja escuela. Me conocía mejor que casi nadie, excepto quizá Marta. Atendió en el segundo tono, con voz despierta a pesar de la hora. Harrison. Jim, soy Richard Peterson. Richard, qué gusto oírte. ¿Todo bien por el lago? Pensé que no volvías hasta mañana. Los planes cambiaron, Jim. Surgió algo. Algo serio. Necesito verte hoy lo antes posible. Harrison no hizo preguntas innecesarias, no indagó. Reconocía mi tono. Entendía la urgencia cuando la oía. Por supuesto, Richard. Mi cita de las 9 se canceló. ¿Puedes estar en mi despacho entonces? Allí estaré. ¿Hay algo en concreto para lo que deba prepararte? Trae tu contrato de provisión de servicios habitual, Jim, y quizá desempolva los archivos de derecho de propiedad y disputas familiares. Un breve silencio al otro lado. Entendido, Richard. Nos vemos a las 9. Colgó. Solté un largo suspiro. Poner en marcha la maquinaria legal se sentía bien, sólido, concreto. Jim sabría exactamente cómo manejar esto. Había visto negocios feos, traiciones entre socios. Este drama familiar, por devastador que fuera, era solo otro tipo de intento de toma hostil. Y Jim Harrison sabía cómo pelear esas batallas. Miré el reloj. Aún faltaban horas para las 9. Horas para que Dan y Sofía y su familia parásita despertaran, se encontraran encerrados dentro o fuera, con la calefacción misteriosamente baja, horas para que cundiera el pánico. Bien. Que cunda. Que se pregunten qué pasó. Que se den cuenta de que el tren de la salsa se estrelló a toda velocidad contra un muro. La llamada llegó poco después de las 8:30, justo como esperaba. Yo ya iba a medio camino del despacho de Harrison, por la autopista, con el sol de la mañana brillando en el capó de la camioneta. En el identificador aparecía el número de Dan. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, manteniendo la voz nivelada, neutra. Peterson. Papá, ¿qué demonios está pasando? La voz de Dan estaba tensa, aguda, al borde del pánico. No, no podemos abrir la puerta principal. Mi llave no funciona. La de Sofía tampoco. Y aquí hace un frío de muerte. ¿Se rompió la caldera? ¿Por eso volviste antes? Oh, la caldera funciona de maravilla, hijo, respondí tranquilo. Quizá no está tan alta como te gustaría, eso sí. En cuanto a las cerraduras, las cambié esta mañana. Llaves nuevas. Mis llaves. ¿Cambiaste las cerraduras? ¿Por qué harías eso sin avisarnos? Íbamos a salir a desayunar. Ahora estamos atrapados. Isabella no deja de quejarse del frío. Dile a Isabella que se ponga un suéter, dije, plano. ¿Y el por qué? Bueno, es mi casa, Dan. Decidí que era hora de una actualización de seguridad. ¿Actualización de seguridad? Papá, somos tu familia. ¿De qué estás hablando? Su voz subió de tono, cargada de frustración e incredulidad. ¿Estás bien? ¿Pasó algo en tu viaje? Estoy perfectamente, le aseguré. Mejor que nunca, de hecho. Solo tuve una epifanía sobre seguridad y hospitalidad. ¿Hospitalidad? ¿Qué significa eso? Significa que los huéspedes no invitados deben buscarse otro alojamiento. ¿Otro alojamiento? Papá, estás hablando de los padres de Sofía. Son nuestros invitados. Nunca fueron mis invitados, Dan, lo corregí.
Se presentaron sin avisar. Y, por lo que vi cuando llegué anoche de improviso, se han sentido demasiado cómodos en mi casa. ¿Estuviste aquí anoche? ¿Cuándo? ¿Por qué no dijiste nada? Vi suficiente, respondí, endureciendo la voz. Vi a Evelyn en el balcón, congelándose, mientras ustedes se reían dentro, bebiéndose mi mejor vino. Escuché lo que dijo Isabella, lo que aprobó Sofía, y te vi a ti, Dan, no decir nada. Se oyó una rápida bocanada de aire al otro lado. El silencio se tensó un segundo, cargado de acusaciones no dichas. Papá, no fue así. Evelyn solo necesitaba aire. Isabella estaba bromeando, y Sofía también. No exageres. ¿No exagerar el hecho de que a mi esposa la tratan como basura en mi propia casa mientras mi hijo lo permite? Dejé la pregunta flotando, pesada. Más silencio y una defensa balbuceante. Mira, no sé qué crees que viste u oíste, pero lo estás llevando al extremo. Solo pasábamos una velada familiar agradable. ¿Agradable para quién, Dan? Desde luego no para Evelyn. Y desde luego no para mí, que me encontré la casa tomada y mi generosidad convertida en columpio. Escucha, hijo. Voy camino a una reunión importante. Así que aquí están las condiciones. Tú, Sofía y tus estimados suegros hacen las maletas y están fuera de mi casa antes del mediodía de hoy. ¿Fuera al mediodía? ¿Y a dónde se supone que vayamos? Ese ya no es mi problema, Dan. Resuélvanlo como los adultos. Pero, papá, tenemos planes. Es Nochebuena. No puedes echarnos así. Mírame, dije, bajando la voz, gélida. Mediodía, Dan. Fuera. O mi siguiente llamada es al sheriff para denunciar allanamiento. ¿Allanamiento? No lo harías, papá. Su voz se quebró, mezcla de incredulidad y miedo naciente. Inténtalo, dije, y colgué. La camioneta se tragó los kilómetros de autopista. La conversación no había sido agradable, pero era necesaria. El primer disparo. Ahora a ver cómo reaccionaban. Mi casa, Dan. Mis reglas. Mediodía. Fuera. O llamaré al sheriff por allanamiento. ¿Allanamiento? No lo harías, papá. Inténtalo, repetí, y colgué. La camioneta siguió devorando la carretera. La conversación no fue placentera, pero imprescindible. El primer tiro. Tocaba ver su reacción. No tardó. Quizá 5 minutos después sonó de nuevo mi teléfono. El número de Dan. Lo ignoré. Volvió a sonar enseguida. Lo ignoré. Luego entró un mensaje. Papá, por favor contesta. Tenemos que hablar. No estás siendo razonable. ¿Razonable? Después de encontrar a mi esposa llorando y mi casa invadida. No me digné a responder. Pasaron unos minutos más. Luego llamó un número desconocido, seguramente alguno de los Rossi. Ignorado. Dan volvió a llamar. Esta vez contesté, con la voz sin emoción. ¿Qué parte de fuera al mediodía no quedó clara, Dan? Papá, escucha. Sofía quiere hablar contigo. Ponla, dije, preparándome. Se oyó un trajín y luego la voz de Sofía, afilada, quebradiza, ya al borde. Richard, ¿qué significa esto? ¿Echarnos como delincuentes, cambiar cerraduras? Aquí está helando. Es un disparate. Sofía, voy a ser muy claro, dije con un tono tan frío como el suyo, esa casa me pertenece solo a mí. La invitación que se extendía únicamente a través de mi hijo expiró en el momento en que tú y tu familia faltaron al respeto a mi esposa y a mi hogar. Tienen hasta el mediodía para desalojar. ¿Faltar al respeto? Estábamos celebrando la Navidad. Evelyn fue la antisocial. Ese es su problema, no el nuestro. ¿Y esta casa? Dan siempre dijo que, básicamente, sería nuestra algún día. Ah, ¿sí? Interesante, respondí. En cualquier caso, ese algún día no es hoy, dadas las circunstancias,
luce cada vez menos probable. En cuanto a lo inmediato, mediodía es el límite. Ah, y una cosa más. Disfruté decirlo. Las tarjetas adicionales que les emití a ti y a Dan en mi cuenta quedaron canceladas a las 6 de la mañana. Cualquier cargo será rechazado. Además, la cuenta conjunta que Dan y yo teníamos para emergencias del hogar ha sido cerrada y los fondos transferidos únicamente a mí. Considera oficialmente terminada su manutención. ¿Qué? Chilló Sofía, la voz subiendo varios tonos. ¿Cancelaste las tarjetas? ¿Cerraste la cuenta? No puedes hacer eso. Ese dinero también es nuestro. Dan lo usa para gastos de trabajo. Yo lo necesito para la compra de la casa. ¿Tu casa, Sofía? ¿O mi casa, la que tratas como tu alcancía? Nunca fue tu dinero. Era mi dinero, al que les permití el acceso por ingenuidad. Acceso que ahora queda revocado. Eres un viejo miserable. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que Dan hace por ti, después de que nos molestamos en pasar tiempo con tu esposa deprimente, haces esto. Te vas a arrepentir, Richard. Dan nunca te perdonará esta humillación. Y no creas que nos iremos así como así. Tenemos derechos. Dan es tu hijo. Esta casa debería ser suya. Iremos a un abogado. No puedes cortarnos así. Su voz temblaba de rabia. La fachada educada se había hecho añicos, dejando ver la codicia desnuda. Hazlo, Sofía, la animé. Habla con el abogado que quieras. Te confirmará lo que te digo. Es mi propiedad y mi dinero. Tus derechos llegaban hasta donde llegaba mi generosidad. Y se acabó. Mediodía, Sofía. No me obligues a involucrar a la policía. Colgué, cortando otra amenaza balbuceante. Apoyé la cabeza en el reposacabezas y cerré los ojos un segundo. Derechos debería ser suyo. La desfachatez. Recordé cuando conocí a Sofía por primera vez, hace 5, quizás 6 años. Bonita, sí, encantadora, desde luego. Pero en sus ojos había cálculo. Valoraba todo y a todos, incluido yo, en términos de utilidad. Le mencioné a Dan, con cuidado, que la veía demasiado centrada en lo material. Dan se rió. Papá, eres anticuado. Sofía es ambiciosa, nada más. Sabe lo que quiere. Sí, pensé con amargura. Y lo que quería era mío. El mediodía llegó y pasó. Yo me quedé en mi apartamento de la ciudad, tras terminar con Harrison, que ya estaba redactando los avisos oficiales. Mi teléfono se mantuvo obstinadamente en silencio después del arrebato de Sofía. Ni llamadas frenéticas diciendo que se iban. Ni mensajes pidiendo más tiempo. Silencio, solo significaba una cosa: seguían ahí, desafiándome, midiendo mis límites. Harrison me había advertido que podía pasar. La sensación de derecho corre hondo, dijo, especialmente cuando se tambalea el estilo de vida cómodo. Tenía razón. Alrededor de la 1 de la tarde, por fin vibró el teléfono. Era Dan. Papá, mira, no podemos irnos así. La madre de Sofía no se siente bien. El estrés y el frío, es demasiado. Y los niños están alterados. Es Nochebuena, por el amor de Dios. ¿No podemos hablarlo mañana como adultos? Su voz había perdido el pánico y adoptado una falsa razonabilidad cansada. Isabella se siente mal de repente, ¿eh? Pregunté seco. Qué conveniente. ¿Y crees que quedarse en mi casa después de faltar al respeto a mi esposa y tratar de vivir de arriba es comportamiento adulto? Papá, está siendo completamente injusto. Reaccionaste de más a un comentario sin importancia. Evelyn está bien. Probablemente ni lo oyó. Y cambiar cerraduras, cortar tarjetas. Así no se trata a la familia. No tenemos a dónde ir ahora. ¿En serio, Dan? ¿No hay hoteles en Nochebuena? ¿No hay amigos a quienes puedan incomodar en lugar de a mí? Tus suegros vinieron en 2 coches de lujo. Asumo que pueden conducir de vuelta a su casa, presumiblemente calefaccionada.
Íbamos a quedarnos toda la semana, papá. Los planes cambian cuando el anfitrión retira la invitación, dije, sobre todo cuando los invitados se comportan como invasores. Mira, esto es una locura, papá. Sofía cree que quizá no estás bien. Todo este estrés quizá te está afectando. No estás pensando con claridad. Ahí estaba, la primera bala de la campaña de Richard está perdiendo la cabeza. Justo a tiempo. Mi pensamiento está cristalino, hijo. Más claro que en años. Sé exactamente lo que pasa. Y termina ahora. Tienes una hora más, Dan. Una hora para sacar a todos y todo de mi casa. Después de eso, Harrison inicia el desalojo con el sheriff. No me obligues. Papá, no puedes hablar en serio. ¿Desalojo? ¿Policía? ¿Por un malentendido familiar? No es un malentendido, lo corregí, tajante. Es allanamiento, abuso y un profundo irrespeto. Una hora. Colgué antes de que siguiera discutiendo. La cara dura de tratar de pintarme como inestable tras su conducta, usar una preocupación fingida como herramienta más de manipulación. ¿De verdad creían que era tan fácil de engañar, tan viejo? Más tarde, aquella tarde, después de que Harrison confirmara que el aviso de desalojo se había presentado oficialmente ante el juzgado y que también se había pegado físicamente en mi propia puerta, 24 horas legales, aunque dudaba que respetaran ni eso, recibí una llamada de un número que no identifiqué al instante. Era Evelyn. Su voz apenas era un susurro, tensa, apagada, como si estuviera escondida en un armario. Richard, Dan, Sofía, no se van. Dicen que estás siendo cruel, que estás confundido. Isabella no para de decir horrores sobre ti, sobre mí. Evelyn, cálmate, dije, conteniendo mi propia rabia. ¿Desde dónde llamas? Desde la despensa. Sofía me quitó el teléfono antes. Dijo que no debía molestarte mientras tenías uno de tus episodios. Le pedí el de Víctor cuando no miraba. ¿Le quitó el teléfono? ¿Episodios? La manipulación escalaba más rápido de lo que pensé. ¿Qué más dicen? Evelyn, cuéntame todo. Sofía me acorraló en la cocina después de que Dan colgó contigo, susurró, temblando. Dijo que probablemente estás teniendo un colapso, quizá demencia temprana, que eso corre en tu familia, ¿no? Una mentira absoluta. En mi familia no había demencia, pero a Sofía no le importaba. Evelyn siguió. Dijo que si me ponía de tu lado, acabaría sola en una residencia porque tú no podrías cuidarme, y que Dan no me acogería si yo lo traicionaba. Que pensara en mi futuro, en mi seguridad. Que ellos eran el futuro. Insinuó que podrían complicarme mucho las cosas económicamente si no los apoyaba. Que les dijera a todos que te estás comportando raro, olvidadizo, paranoico. Isabella estaba allí, asintiendo, diciendo que qué suerte tenía de que Dan y Sofía quisieran gestionar las cosas. ¿Quieren que firme algo, Richard? Una declaración diciendo que me preocupa tu estado mental y que estoy de acuerdo con que Dan ayude a gestionar tus asuntos. Se me heló la sangre. Una declaración. Ya estaban intentando armar su caso legal usando a Evelyn de peón. Evelyn, escúchame muy bien, dije, bajo y urgente, no firmes nada. Absolutamente nada. ¿Me oyes? No dejes que te intimiden. Sé que es duro, pero lo estoy manejando. Harrison lo está manejando. No tienen derecho legal a presionarte, ni a quitarte el teléfono, ni a retenerte. Sí, pero, Richard, son tan convincentes. Sofía llora. Luego Isabella grita. Dan se ve tan perdido. No sé qué creer. Cree lo que viste, Evelyn, le dije con firmeza. Cree en la mujer que lloraba sola en el frío. Cree en la risa desde dentro. Cree en tu propio instinto, el que te hizo llamar a escondidas. Te están usando, como me usaron a mí. Mantente fuerte. No firmes nada. Voy a sacarte de ahí pronto. Te lo prometo. Colgamos.
El cuadro era todavía más feo. No solo me desafiaban, estaban tratando de minarme legalmente, usando guerra psicológica contra mi propia esposa. Esto ya no iba solo de recuperar una casa. Iba de salvar a Evelyn y detenerlos antes de que lo destruyeran todo. Las siguientes 24 horas fueron un pulso tenso. Sabía que Dan habría corrido a buscar dinero. Me lo imaginé llamando a las tarjetas, suplicando, discutiendo, chocando con muros cuando los operadores le decían, amables, que el titular principal, Richard Peterson, había cancelado todo. Lo vi yendo al banco de nuestra cuenta conjunta, solo para oír que estaba cerrada y los fondos, fuera de su alcance. Debió de enfurecerse, desesperarse, al darse cuenta de hasta qué punto dependía de mi dinero y de lo poco control que tenía sobre su vida financiera. No volvió a llamarme después de ese primer choque, lamiéndose las heridas o quizá, planeando su siguiente movimiento bajo la dirección de Sofía. Sofía, mientras, sin duda trabajaba el teléfono. Casi podía oír su voz melosa, empapada de falsa preocupación, llamando a conocidos comunes, quizá a parientes lejanos, hilando su cuento. Richard actúa tan erráticamente. Estamos muy preocupados. Nos echó de la casa del lago en Nochebuena. ¿Puedes creerlo? Cambió las cerraduras, cortó todo apoyo sin aviso. Creemos que el estrés, quizá la edad, poniendo semillas, retorciendo el relato, pintándome como el villano, el viejo inestable que arremete. Se le daba bien eso, hacerse la víctima siendo la agresora. Más tarde supe por mi hermana Laura, a quien la madre de Sofía le soltó el rollo, que la historia incluía que yo tenía un episodio paranoico, convencido de que me robaban. La ironía. Laura, por suerte, me conoce y no lo creyó sin más, pero el intento de envenenar el pozo era claro. Control de daños, manipulación social, fase 2 de su manual desesperado. La escalada real llegó al día siguiente, Navidad. Harrison ya había presentado el desalojo formal en el juzgado, asegurando que el aviso de 24 horas fuera vinculante y que el sheriff lo ejecutaría si hacía falta. Yo estaba en mi apartamento revisando otra vez los estados financieros, marcando cargos que quería que Harrison viera, cuando sonó el teléfono. Dan de nuevo. Pero su voz era distinta, más fría, con una amenaza nueva. Papá, Sofía y yo hablamos con un abogado esta mañana. Lo que haces no solo es injusto, puede que no sea del todo legal. ¿Mi abogado? Muy bien, hijo. Espero que lo hayas pagado con tu propio dinero esta vez. Muy gracioso, papá. Mira, el abogado piensa que tu comportamiento es preocupante. Impulsivo, errático, cortar a la familia de golpe, cambiar cerraduras, hablar de allanamiento. Cree que quizá no estás en condiciones de tomar decisiones financieras sensatas ahora mismo. Ahí estaba la palabra que rondaban, incompetente, senil. La amenaza legal envuelta en falsa preocupación. ¿Eso lo dijo tu abogado, Dan, o eso es lo que Sofía te dijo que dijeras? Cree que podríamos tener base para pedir una tutela temporal, papá. Solo para proteger tus activos, ya sabes. Asegurar que todo se gestione bien hasta que te sientas más tú mismo. Tutela. Mi propio hijo amenazando con quitarme el control de mi vida. De mi dinero. Basándose en mentiras hiladas por su esposa manipuladora. La furia fría se intensificó, volviéndose peligrosa. Dan, escucha con mucha atención, dije, en un tono peligrosamente bajo. Si tú, Sofía o cualquier abogado que contraten vuelve a susurrar la palabra tutela, desataré todos mis recursos legales contra ustedes. Expondré cada centavo que me han chupado en la última década, cada mentira, cada manipulación. Pelearé en el juzgado hasta que no les quede nada. ¿Entendido? Balbuceó algo incoherente, sorprendido por mi ferocidad. Y dile a tu esposa que el abogado al que consultó se prepare para una pelea que no esperaba, porque yo tengo a James Harrison y él desayuna abogados como el suyo. También supe que Isabella llamó a Lucy, mi vecina, ayer, intentando sacar basura. Preguntó si últimamente me veía confundido u olvidadizo. Por suerte, Lucy lo vio claro y le dijo que estoy más lúcido que nunca. Sé lo que intentan, construir un caso falso,
pintarme como no apto. No funcionará. El teléfono guardó silencio largo rato. Luego solo. Papá, solo nos preocupamos por ti. Ahorra tus palabras, Dan, corté. Ocúpate de encontrar dónde vivir antes de mañana por la mañana, porque el sheriff estará allí a las 8 de la mañana en punto, y esta vez no habrá negociación. Terminé la llamada, con la mano temblando levemente. No por miedo, sino por rabia. Habían cruzado la línea. Esto ya no iba de dinero o de respeto. Iba de mi libertad, de mi autonomía, y pelearía con uñas y dientes por ellas. Tutela. La palabra resonó mucho después de colgarle a Dan. No era solo la desfachatez, era el cálculo. Me recordó algo de hace años, poco después de que Dan se casara con Sofía. Iban a comprar su primera casa, ese condominio ridículamente caro en el centro que yo sabía que no podían pagar. Dan vino a pedirme ayuda para la entrada, $20,000. Es un préstamo a corto plazo, papá, hasta que llegue mi bono, dijo. Dudé, conocía sus hábitos de gasto, pero Sofía encendió su encanto. Oh, Richard, es nuestro hogar soñado. Seremos muy cuidadosos con las finanzas. Dan trabaja tan duro. Se lo merece. Como un tonto, firmé el cheque. Llegó el bono y el préstamo nunca se devolvió. Cuando pregunté con delicadeza, Dan se puso a la defensiva. Las cosas están ajustadas, papá. Ya sabes cómo es al empezar. Y Sofía remató, dulce. Lo vemos como un regalo de boda adelantado, Richard. Parte de tu legado, ayudándonos a construir nuestro futuro. Convirtieron un préstamo en regalo, reescribieron mi generosidad para encajar su relato. Llevaban años practicando esa manipulación y ahora querían usar la misma táctica, fingiendo preocupación mientras planeaban quedarse con el control. Veían mis bienes no como el fruto de una vida de trabajo, sino como su herencia legítima, inconvenientemente aún bajo mi gestión. Pero esta vez no estaría pasivo. El consejo de Harrison fue claro: documentarlo todo, anticipar sus movimientos. Empecé de inmediato. Cualquier llamada de Dan, de Sofía o de números desconocidos la dejaba ir al buzón primero, luego la escuchaba con una pequeña grabadora digital pegada al altavoz, creando mi propio registro. Sus mensajes se volvieron una mezcla predecible de súplicas, culpas y amenazas veladas. Ninguno mencionaba tutela explícitamente, seguro su abogado se lo desaconsejó, pero el mensaje de fondo era claro: coopera o atente a las consecuencias. Guardé cada uno, etiquetando los archivos con meticulosidad. Luego llamé a Lucy. Lucy, me alegra encontrarte. Esa mujer que vino a preguntar por mí ayer, Isabella Rossi, la suegra de Dan, ¿podrías escribir exactamente qué te preguntó y qué le respondiste? Solo una declaración breve, fechada y firmada, para mi abogado. Lucy no dudó. Por supuesto, Richard. Lo que necesites. Esa mujer me dio mala espina, buscando chismes, intentando retorcer las cosas. Lo tendrás esta tarde. Tener el testimonio creíble de una vecina, desmontando su narrativa, era crucial. Por último, fijé la cita. Harrison me recomendó a una psicóloga forense especializada en evaluaciones de competencia, la doctora Miller, con reputación intachable. Resultaba humillante tener que demostrar mi propia lucidez a los 70, pero sabía que era un escudo necesario contra sus maniobras legales. La evaluación fue exhaustiva y duró casi 3 horas. Preguntas sobre mi memoria, comprensión financiera, procesos de toma de decisiones, acertijos lógicos. La doctora Miller fue profesional, objetiva, sin dejar entrever nada durante la sesión. Pero al salir de su despacho, sentí calma. Sabía que mi mente estaba afilada. Sabía que estaba tomando decisiones racionales, aunque dolieran. Que traigan a su médico comprado y sus preocupaciones fabricadas. Yo tendría una prueba irrefutable de una experta respetada, declarando mi competencia. Pasé el resto del día reuniendo papeles, imprimiendo correos, guardando mensajes de voz, compilando mi propio dossier,
registros financieros que probaban su dependencia, fotos del desastre que habían dejado en la casa del lago, si hacía falta, la declaración de Lucy. El informe de la doctora Miller llegaría pronto. Ellos creían que estaban construyendo un caso contra mí. No tenían idea de que yo estaba levantando uno hermético contra ellos. Querían guerra. La tendrían, pero en mis términos, con evidencia, verdad y el mejor maldito abogado del Estado a mi lado. Que viniera el sheriff mañana. Que se enfrentaran a la realidad del desalojo. Su siguiente jugada, intentar declararme incapaz, se encontraría con una contraofensiva que jamás verían venir. 8 de la mañana en punto del día siguiente. El cielo era de un azul frío y limpio, de esos que prometen un gélido mordisco pese al sol. Me detuve detrás del sedán de Harrison justo cuando llegaron 2 patrullas del sheriff del condado, sin luces, motores al ralentí. El ayudante Miller, un hombre alto, cuyo padre conocí de vista, y su compañero más joven, el ayudante Chen, se bajaron con aire profesional impasible. Harrison salió de su coche, se acomodó la corbata, maletín en mano. —¿Listo, Richard? —preguntó, sereno. —Tan listo como puedo estar, Jim —respondí. Caminamos por la entrada juntos, los agentes a unos pasos detrás. La casa parecía tranquila por fuera, engañosamente. No había coches en el camino. El Lexus de Dan y los BMW de los Rossi se habían ido, lo que sugería que quizá al fin se habían marchado. Pero yo conocía a Sofía. No se rendiría tan fácil. Harrison llamó con firmeza a la puerta principal. El golpe resonó en el aire cortante de la mañana. Nada. Volvió a llamar, más fuerte, anunciándose James Harrison, abogado, presente con el departamento del sheriff para ejecutar una orden legal de desalojo. Silencio. El ayudante Miller dio un paso y probó el picaporte. Cerrado a cal y canto, claro, con mis nuevas cerraduras. Señor, ¿tiene la llave, señor Peterson? Avancé, metí la llave, giré el cerrojo. El clic sonó antinaturalmente alto. Empujé la puerta y se abrió el recibidor. Y allí estaban, no se habían ido, estaban esperando. Sofía plantada bloqueando la entrada al gran salón, brazos cruzados, el rostro una máscara de furia desafiante. Detrás, Dan, pálido y tenso. Isabella y Víctor Rossi más al fondo, junto a la chimenea, tratando de aparentar dignidad, pero viéndose más bien nerviosos. Incluso Evelyn estaba allí, cerca de las escaleras, asustada, atrapada en medio. Señor Harrison, escupió Sofía, con veneno en la voz. Usted y su cliente senil no tienen derecho a irrumpir aquí. Esto es un asunto de familia, no un estado policial. Señora, replicó Harrison con calma, alzando el documento del juzgado, esta es una orden de desalojo oficial firmada ayer por el juez Peterson. A usted y a su familia se les concedieron 24 horas para desalojar la propiedad, que pertenece en exclusiva al señor Richard Peterson. Ese plazo ha expirado. Ahora están incurriendo en allanamiento. ¿Allanamiento? Rió Sofía, áspera, chillona. Esta casa le pertenece a Dan tanto como a él. Es su hijo, su único hijo. Richard está claramente mal, mentalmente inestable, tomando decisiones impulsivas. Estamos aquí protegiendo sus intereses y los nuestros. Señora, intervino el ayudante Miller, firme pero cortés. Tenemos una orden judicial válida. Deben recoger sus pertenencias y abandonar la propiedad de inmediato. ¿Pertenencias? Gesticuló Sofía por toda la sala. Si todo aquí es prácticamente nuestro. Hemos estado viviendo aquí, ayudando a Richard a gestionar las cosas porque es incapaz. Se encierra fuera, cambia termostatos, olvida conversaciones. La semana pasada lo acusó de robar dinero que Dan usó para reparaciones de la casa que el propio Richard aprobó. Sacó el teléfono, pasando desesperada pantallas. Miren, tengo correos, mensajes que prueban que Dan habló de las reparaciones con él. Le metió el móvil al agente. Harrison se interpuso con suavidad. Agente, eso es irrelevante para la ejecución de esta orden.
Cualquier reclamación que la señora quiera hacer sobre la gestión de la propiedad o el estado mental del señor Peterson deberá ventilarse por las vías legales correspondientes, no obstruyendo un desalojo. ¿Obstruyendo?, chilló Sofía. Están echando a una familia a la calle en fin de semana de Navidad por los caprichos de un viejo confundido al que seguramente manipula su cazafortunas de segunda esposa. Mírenla, señaló a Evelyn, que se encogió. Ahí, fingiendo estar asustada. Seguro es ella quien le llena la cabeza de mentiras para dejar a Dan sin herencia. Isabella Rossi se sumó, estridente. Exacto. Se le ve el interés por el dinero de Richard. Todo es culpa suya. Intentar enfrentar a un padre con su propio hijo, repugnante. Sofía volvió su furia hacia mí. Debería darte vergüenza, Richard. Después de todo lo que Dan hace por ti, aguantando tus humores, tus olvidos, intentando poner tu vida en orden, ¿y así le pagas? Tratándolo como un criminal. Poniéndote del lado de esa mujer antes que de tu sangre. Hasta trató de invocar la memoria de Marta. ¿Qué pensaría Marta de verte actuar así? De verte destruir la familia que amaba. El golpe bajo dio en su objetivo, pero mantuve el gesto impasible. Harrison me había advertido, no morder el anzuelo. El ayudante Miller no parecía impresionado. Señora, tomamos nota de sus sentimientos, pero la orden es clara. Deben irse ahora. Podemos escoltarles mientras recogen lo esencial. ¿Escoltarnos?, jadeó Sofía, llevándose la mano al pecho, teatral. Como delincuentes. Increíble. Víctor Rossi por fin habló, tratando de sonar autoritario. Agente, debe haber un error. Richard, Dan es tu hijo. Somos familia. ¿No podemos hablarlo con calma? Señor Rossi, cortó Harrison, seco. El tiempo para hablar terminó ayer a mediodía, cuando su familia se negó a acatar la petición del señor Peterson de abandonar su propiedad privada. El proceso legal ya está en marcha. Cumplir ya no es opcional. Al ver fracasar su actuación, Sofía intentó una última jugada. Muy bien, espetó. Pero vamos a documentar este abuso, este desalojo ilegal. Alzó el móvil hacia mí y hacia los agentes. Todo el mundo verá cómo tratas a tu familia, Richard. Cómo echas a mayores al frío. El ayudante Chen dio un paso, bloqueando el encuadre. Señora, grabar a agentes en el ejercicio de sus funciones puede considerarse interferencia. No se lo aconsejo. Guarde el teléfono ahora. Sofía lo bajó, derrotada por el momento, destilando odio puro. El aire chisporroteaba. La farsa no había colado. La realidad entraba, iban a ser expulsados. Todas las miradas fueron a Dan. Estaba petrificado entre el recibidor, donde yo, Harrison y los agentes, y el salón, donde su esposa y sus padres políticos se apiñaban como animales acorralados. Tenía mala cara, pálido, sudor en la frente pese al frío que yo había fijado. Su mirada saltaba de la furia de Sofía a la súplica de Isabella, y luego a mí, una vergüenza honda, luchando con el miedo. Dan, haz algo, silbó Sofía, clavándole las uñas. Dile a tu padre que no puede tratarnos así. Háblales de sus lapsos de memoria, de su confusión. Sí, Daniel, añadió Isabella, recuperando algo de tono. Sabes que tu padre no ha sido el mismo. Díselo a los agentes. Estamos aquí por su bien. Abrió la boca, la cerró, tragó. Papá, por favor, consiguió, apenas audible. ¿No podemos ir más despacio? Hablarlo luego. No hay nada que hablar luego, Dan, respondí plano, sin la rabia en la voz, solo un cansancio profundo. Las decisiones están tomadas. Las acciones tienen consecuencias. Pero Sofía, ella, no quiso, se le murió la excusa en los labios, sabiendo lo hueca que sonaba. Se veía atrapado, paralizado por demandas opuestas y su propia debilidad. Cuando Sofía iba a lanzar otra andanada, o quizá otra historia inventada, una voz tranquila cortó la tensión. «Basta»,
Giramos. Evelyn había dado un paso, alejándose de la escalera. Ya no parecía aterrada. Pálida, sí, pero con una nueva firmeza en la mirada, una resolución serena que quizá nunca le había visto. Tenía las manos firmes. Basta, Sofía, repitió, más alta. Basta de mentiras. Sofía la miró boquiabierta, aturdida por la rebeldía inesperada. ¿Qué dijiste? Mantente al margen, vieja entrometí. Evelyn la ignoró. Caminó hacia la mesa de centro, donde el bolso de diseñador de Sofía reposaba entre el caos. Antes de que Sofía reaccionara, metió la mano en el bolso abierto y sacó una libreta delgada, de cuero. Esto, dijo, alzándola, creo que lo explica todo. Los ojos de Sofía se abrieron en reconocimiento y se estrecharon en pánico. Devuélvemela. Es mía. Es privada. Se lanzó, pero Evelyn dio un paso atrás. ¿Privada, Sofía? Como tus planes privados para declarar a Richard incapaz. Como tus notas privadas sobre cuánto podría sacar por esta casa una vez estuviera a nombre de Dan. Como tus cálculos privados de los bienes de Richard. Sofía se quedó helada, sin color. ¿Cómo sabes de eso? Evelyn abrió la libreta. Páginas con su letra pulcra, listados de inversiones sospechadas de Richard, nombres de abogados especialistas en derecho de mayores, cálculos del valor de la propiedad, fechas de las peticiones de dinero de Dan con anotaciones como objetivo fácil o necesita más presión, y, clave, fechas y detalles de conversaciones donde Sofía coachaba a Dan para manipularme o se quejaba de mi interferencia. La encontré hace unas semanas, dijo Evelyn, firme, su voz clara en la sala. Sofía se dejó el bolso tras una visita. Vi la libreta asomando. Pudo la curiosidad, sobre todo después de oír cómo le hablabas a Richard cuando creías que yo no escuchaba. La leí. Toda. El plan de usar a un médico amigo para falsificar un diagnóstico de demencia. La estrategia para aislar a Richard, empujarlo a firmar un poder notarial. Las charlas con Dan, convenciéndolo de que era por el bien de la familia, de sus futuros hijos. Todo está aquí, de tu puño y letra. Tendió la libreta a Harrison. Los agentes se acercaron, flanqueando a Sofía, que parecía a punto de desmayarse o estallar. Dan miró la libreta, luego a Sofía, el rostro una máscara de horror naciente que cuajaba en certeza. Tú escribiste eso, susurró, ahogado. Lo planeaste. Sofía intentó recomponerse, soltando negaciones. No es lo que parece. Está sacando todo de contexto. Miente, esa vieja. Pero el pánico la traicionaba, los ojos le iban de un lado a otro buscando salida. Evelyn no había terminado. Y esto, sacó un papelito doblado del bolsillo del cardigan, lo encontré ayer en la basura, después de que Sofía lo tirara. Es la tarjeta del doctor Alistair Finch, el médico que Sofía menciona en sus notas, al que le pagó $500 en efectivo por redactar un informe preliminar de demencia senil de Richard sin examinarlo jamás. La oí por teléfono confirmando el pago. El clavo final. Harrison tomó la libreta y la tarjeta, con gesto adusto. Señora Peterson, dijo a Evelyn, formal, ¿estaría dispuesta a declarar esto bajo juramento? Sí, respondió Evelyn, mirándome por primera vez con una fuerza callada. Lo estoy. Se acabó el juego. Sofía lo sabía. Los Rossi lo sabían. Y finalmente, devastadoramente, Dan también. El silencio cayó, espeso, roto solo por la respiración rasposa de Sofía. La libreta en manos de Harrison era un peso real que la clavaba al suelo. Su fachada cuidadosamente construida se desmoronó, dejando al descubierto una desesperación fea, desnuda. Mentirosa, escupió al fin, baja, temblorosa, fulminando a Evelyn. Siempre estuviste celosa, siempre buscaste sabotearme con Richard. Esta es tu venganza patética, ¿no? Inventar historias, falsificar notas. Evelyn ni pestañeó. Tu letra, Sofía. Tus planes. Tus palabras. Nadie falsificó nada. Isabella dio un paso,
temblorosa, poniendo una mano en el brazo de su hija. «Sophie, cariño, quizá». «Cállate, mamá», aulló Sofía, girándose contra sus padres. «Esto también es culpa vuestra. Siempre empujando, siempre queriendo más. Diciéndome que Richard nos debía algo. Que Dan era débil y había que manejarlo. Si no fuera por ustedes». Víctor se puso rojo, manchado de rabia. «¿Cómo te atreves? Vinimos porque nos invitaste, porque dijiste que todo estaba arreglado. No sabíamos nada de tu locura ni de informes falsos». Miró a los agentes, auténticamente avergonzado. «Agentes, no teníamos idea de esto. Pensamos que Richard estaba siendo difícil. Nos iremos de inmediato». Agarró a Isabella, intentando llevarla a la puerta. Pero Sofía no había terminado. «No se atrevan a largarse», gritó, ya completamente fuera de sí, con lágrimas corriendo entre el maquillaje. Bien que disfrutaron del viaje gratis, de las cenas caras, de los regalos pagados con su dinero. Sabían. Todos sabían quién pagaba. Solo que no les importaba de dónde venía. Se volvió hacia mí, con un rictus desesperado. «¿Y tú, Richard, crees que estás por encima, sentado en tu montaña de dinero, juzgando? Le debes a Dan. Le debes por ser un padre distante, siempre trabajando, siempre poniendo la empresa primero después de que Marta murió. Él merecía esta casa, este dinero. Merecía una esposa que supiera conseguir lo que le correspondía. La palabra derechos al fin desnuda. No era necesidad. Era lo que se creían merecer, un resentimiento añejo explotando en fealdad». Harrison carraspeó, mirando a los agentes. «Creo que es suficiente». El ayudante Miller asintió, sombrío. Dan no se había movido. Plantado junto a la chimenea, miraba a Sofía, vacío. La libreta, el testimonio de Evelyn, la tarjeta del médico, todo componía un cuadro innegable. No era solo cómplice por silencio o debilidad, había sido manipulado activamente y quizá alentó, sin darse cuenta, el plan de Sofía, tragándose sus justificaciones, su relato de que yo era el obstáculo y Evelyn la carga. Vio los correos que Sofía había mostrado a la gente, los que probaban que habló conmigo de reparaciones, mentiras fabricadas o retorcidas. Recordó haberla defendido, haber desestimado mis preocupaciones, sentirse molesto de que no apoyara más a su esposa. Vio el préstamo de $20,000 que jamás devolvió, rebautizado como regalo. Vio las tarjetas canceladas y la cuenta cerrada, no como ataque, sino como último recurso desesperado de un padre llevado al límite. Vio a su esposa no como la ambiciosa a la que admiraba, sino como una calculadora que usó su amor, su debilidad y su ansia de cierto estilo de vida para orquestar un fraude contra su propio padre. Se le descompuso la cara. Un sonido bajo, gutural, le salió del pecho, pura angustia. Se dejó caer en el borde del ladrillo del hogar, cabeza entre manos, hombros sacudidos por sollozos mudos. El hombre hecho y derecho desapareció, quedó el niño perdido que no veía desde hacía décadas, roto por su traición y por la ruina de su mundo. El ayudante Miller se dirigió a Sofía y a sus padres, ahora apretujados y derrotados. «Señora, señores, recojan lo esencial ahora. Tienen 15 minutos con escolta. Luego deben abandonar la propiedad. Cualquier intento de reingresar implicará arresto inmediato por allanamiento», añadió Harrison, fluido. «Y, señora Peterson», dirigiéndose a Sofía, en relación con la libreta, la tarjeta y el testimonio de la señora Evelyn Peterson, presentaremos hoy una denuncia penal por conspiración para cometer fraude, falsedad y posible abuso a mayores ante la Fiscalía. Su abogado recibirá notificación». Sofía soltó un sollozo ahogado final, sin decir más. La pelea se había ido, quedaba la fría realidad. Víctor e Isabella parecían aterrados, recogiendo bolsos y abrigos a toda prisa. El ayudante Chen empezó a escoltarlos a las habitaciones de invitados para supervisar el embalaje. El ayudante Miller se quedó cerca de Dan, aún encorvado. «Señor», dijo, sin dureza, «debe venir con nosotros ahora».
La orden de desalojo incluye a cualquiera que no sea residente principal. Dan alzó la cabeza despacio, los ojos rojos, perdido. Me miró, pregunta muda, súplica desesperada. Le sostuve la mirada sin ofrecer consuelo ni rescate. Era su lío, su consecuencia. Se levantó tambaleante y dejó que el agente lo condujera hacia la puerta. Su futuro, incierto, su familia, hecha trizas. La casa quedó en silencio tras su salida. Portazos, gritos, sollozos, todo se fue apagando, dejando solo el zumbido del frigorífico y el tic-tac del reloj de pared. Los agentes terminaron la revisión, confirmaron que no quedaba nadie y se marcharon, dejándonos a Harrison, a Evelyn y a mí entre los restos emocionales. Luego supe que los Rossi condujeron de vuelta a la ciudad con el rabo entre las piernas, enfrentando no solo la humillación pública, cuando la historia saliera, y Harrison me aseguró que saldría, sino problemas legales según su grado de implicación. Sofía encaró un torbellino. Harrison presentó de inmediato las denuncias penales, respaldadas por el testimonio de Evelyn y la libreta demoledora. Su reputación quedó arruinada. Su matrimonio, roto. Dan pidió el divorcio en una semana, alegando diferencias irreconciliables y fraude. El condominio carísimo que no podían pagar fue ejecutado. Ahogada en costas, sin el salvavidas financiero que daba por hecho, se quedó recogiendo los pedazos de una vida construida sobre el engaño. Dan también enfrentó su ajuste de cuentas. Aunque al principio no fue imputado, Harrison dejó claro que vendrían demandas civiles para recuperar lo malversado. Perdió a su esposa, su vida cómoda, la confianza y el respeto de su padre, y tuvo que empezar de cero, con deudas y vergüenza, enfrentando por fin las consecuencias de sus actos y su debilidad. Se mudó a un apartamento de alquiler pequeño, al parecer con un trabajo peor pagado después de que corriera la voz en su antigua firma. El precio de su traición fue alto, devastador. Harrison recogió sus papeles y cerró el maletín. Richard, te contactaré con los siguientes pasos: demandas civiles, recuperar lo posible. Avísame si necesitas algo. Y, señora Peterson, miró a Evelyn con cierta calidez, hoy ha demostrado un valor extraordinario. Gracias, Jim, dije, estrechándole la mano. Por todo. Tras su marcha, Evelyn y yo nos quedamos en el gran recibidor, escenario del drama matutino. La casa se sentía inmensa, vacía, con eco. ¿Y ahora, Richard?, preguntó Quedo, con aquel nuevo Temple, aunque con incertidumbre en la mirada. Ahora, respondí, sosteniéndole la mirada. Ahora limpiamos. Empezamos sin palabras, con acciones, recogiendo vasos, colocando sillas, juntando envoltorios que dejaron los no invitados. Una tarea compartida, un entendimiento silencioso. Más tarde, sentados frente a frente en la isla de la cocina, tomando té, se instaló entre nosotros un silencio cómodo por primera vez en mucho tiempo. Gracias, Evelyn, dije al fin. Por lo que hiciste hoy, por decir la verdad. Bajó la vista, removiendo el té. Debí hablar antes, Richard. Vi lo que pasaba. Cómo Sofía te trataba. Cómo Dan le seguía el juego. Pero tenía miedo. Miedo de ella. Miedo de quedarme sola otra vez. Le tendí la mano sobre la encimera. Lo entiendo, dije suave. Más de lo que te imaginas. Alzó la mirada, los ojos se le humedecieron, pero no dejó caer las lágrimas. No más escondites, Richard. No más secretos. No más dejar que nos pasen por encima. Esbocé una sonrisa mínima. No más, Evelyn. No más. No era perdón. Aún no, y tampoco una vuelta al pasado. Era un comienzo, una tregua frágil, construida sobre un dolor compartido y el destello de un respeto mutuo redescubierto entre las cenizas de la traición. Quedaba un camino largo, reconstruir la confianza, redefinir nuestra vida juntos. Pero por primera vez sentí que quizá, solo quizá, podríamos recorrerlo juntos, honestamente, codo a codo. Una de las primeras llamadas, cuando todo se asentó, fue de nuevo a James Harrison. Jim, necesito revisar mi testamento. No se sorprendió.
Nos reunimos la semana siguiente. Dejé claros los cambios. La mayor parte de mi patrimonio, la casa, las inversiones, las acciones que aún conservo, iría a un fideicomiso a favor de varias obras benéficas vinculadas a causas que importaban a Marta y a mí: educación, oficios cualificados, programas, quizá incluso apoyo a familias que lidian con abuso a mayores. Irónicamente, Evelyn quedaría cómoda para el resto de su vida. Eso nunca estuvo en duda: una renta aparte y derecho de uso vitalicio del apartamento de la ciudad, garantizando su independencia y seguridad, pasara lo que pasara entre nosotros. Y Dan, con eso luché. Desheredarlo por completo se sentía demasiado definitivo, demasiado duro, pese a todo. Pero premiar su traición era imposible. Lo estructuramos con cuidado. Recibiría un porcentaje pequeño, mucho menor que antes, suficiente para un nuevo comienzo quizá, pero no para rescatarlo de las consecuencias de sus decisiones. Y aún ese pequeño porcentaje sería condicional. Lo cobraría 5 años después de mi fallecimiento, y solo si demostraba empleo estable y verdadera independencia financiera durante ese tiempo, probando que había aprendido el valor del trabajo y la responsabilidad. No más pagas. No más permiso para hundirse. Quería trato de adulto. Bien. Enfrentaría responsabilidades y consecuencias de adulto. Firmar el Nuevo Testamento se sintió como cerrar un capítulo doloroso. No era venganza. Era principio. Era honrar la vida de trabajo que Marta y yo levantamos. Era asegurar que mi legado no se diluyera en la codicia y el derecho malentendido. La lección más grande no fue solo sobre dinero, aunque aprendí mucho. Fue sobre respeto. Respeto por el trabajo duro, por los límites, por los lazos familiares que se sostienen en algo más que obligación o oportunidad, y sobre todo, respeto por mí mismo. Durante demasiado tiempo dejé que mi deseo de paz familiar aplastara mi criterio y mi dignidad. Permití la dependencia de Dan, la manipulación de Sofía, porque era más fácil que la confrontación. Nunca más. Mi paz, mi casa, mis bienes fueron ganados, no debidos, y serían protegidos. Las semanas se hicieron meses. El invierno se deshizo en una primavera tímida. La casa del lago volvió poco a poco a sentirse hogar, no solo una fortaleza que defender. Evelyn y yo encontramos un ritmo nuevo, tranquilo, de compañía, marcado por el respeto mutuo más que por la inercia. Hablamos con más honestidad que en años, reconocimos heridas, miedos, errores de ambos lados. No nos curamos de la noche a la mañana ni parecíamos un retrato perfecto, pero éramos socios, navegando las secuelas juntos. A veces, sentados en el balcón viendo el atardecer dorar el lago, pensaba en Dan. Me llegaban retazos, trabajando, con apuros, pagando deudas, viviendo sobrio. No intentó contactarme tras aquel día fatídico. Quizá por fin estaba madurando a la fuerza. Quizá no. El camino de vuelta, si existía, sería largo y, esta vez, lo pavimentaría él. Yo no lo haría por él. Una noche, Evelyn trajo 2 tazas de té y se sentó a mi lado en el balcón. «Noche preciosa», dijo simplemente. «Sí», respondí, mirando el agua en calma, la silueta familiar de los pinos contra el cielo que se oscurecía. Mi lago, mi casa, mi paz, ganados, protegidos y, por fin, de verdad míos otra vez. Esta historia es una lección poderosa sobre los costos ocultos de permitir la dependencia financiera, incluso dentro de la familia. La generosidad de Richard, nacida del amor, se retorció hasta convertirse en expectativa, derivando en traición y desprecio. Subraya la importancia crítica de fijar límites claros, proteger tu seguridad duramente ganada y reconocer que los vínculos familiares auténticos se construyen con respeto mutuo, no con obligaciones económicas. Recuerda, nunca es tarde para recuperar tu dignidad, exigir respeto y tomar decisiones que prioricen tu bienestar, aunque impliquen confrontaciones difíciles con quienes quieres. ¿Qué habrías hecho tú en los zapatos de Richard? Cuéntanos en los comentarios.